¿Qué mesa tenemos hoy en Latinos? ¿Y qué momento político para hacer el análisis? Gracias, Adela Navarro. Gracias, Lorenzo Córdoba, Jesús Silva Herzog Márquez, Denise Dresser, Héctor Aguilar Camín. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les quiero pasar la palabra, nada más poniendo como un tema global, porque se puede hablar de Carlos Manso, se puede hablar de las marchas, se puede hablar de la violencia. ¿Está en crisis la presidenta Sheinbaum? ¿Está pasando por un mal momento la presidenta Sheinbaum? ¿Cómo lo ves, Héctor? Bueno, sí, creo que está pasando un mal momento en el sentido de que lleva muchos hechos fundamentales a los que no le puede dar respuesta. Lleva un récord. No sé desde cuándo lo podemos medir, pero... Desde el verano quizá, ¿no? Prácticamente todos los frentes, ¿no? Desde luego en el frente de la violencia, pero también en el frente de las inundaciones, pero también en el frente de los Estados Unidos que les quitan, pero también... Y a cada cosa responde mal, o en el sentido, responde sin eficacia, responde de una manera aproximativa, no concluyente. Desde luego todo lo del huachicol fiscal ya lo abandonó, pero no lo resolvió, simplemente lo pospuso. Y entonces, digamos, llega al momento pues, muy climático del asesinato de este gran personaje local michoacano. No hay que perder de vista que estaba claramente orientado a ganar por paliza la gubernatura, y en ese sentido su asesinato no puede estar fuera de la hipótesis de un asesinato político. Primero, de esa visibilidad, de esa claridad, de esa consecuencia. Y a derivación de eso, o vinculado con eso, o convergente con eso, la manifestación de la generación Z, whatever it is, y la respuesta bárbara, avasalladora de la presidenta durante días, satanizando la manifestación de un lado, del otro, atribuyéndola a conspiraciones extranjeras, descalificando la edad de los participantes y creando un ambiente de violencia previa brutal, con la pura escenografía desplegada en el Zócalo. Y finalmente, como una especie de profecía autocumplida, la cosa acaba en un gigantesco zafarrancho cuyo saldo son no sé cuántos muchachos detenidos, muchachos. 40. Ni un chavorruco, y algunos de ellos acusados de intento de asesinato. Bueno, es difícil pensar una administración más torpe, más autoinfligida en el daño que la manera como la presidenta enfrentó esta manifestación, hay que decirlo, absolutamente legítima, en uso de los derechos elementales de ciudadanos que tienen todos sus derechos a salvo, y que la presidenta no tiene derecho a difamar, como los difamó una y otra vez desde su estrado presidencial, porque es la presidenta de México, no es la ideóloga de un movimiento que está en contra de la ciudadanía. Pero sí, parece ser, a la hora de la presión y de las dificultades, parece regresar a la condición pues, de una oradora restringida, ha sufrido también una especie de derrota mental, se acabaron los argumentos, no hay un solo argumento, hay puras afirmaciones, y al final un infantil, mi papá es más fuerte, yo soy más fuerte cada vez. A eso quedó reducido el argumento de la presidenta de México, ¿eh? Es la presidenta de México, no es la presidenta... Aunque no se haya dado cuenta todavía. Bueno, entonces... Denise, yo soy más fuerte. Okay. Acusa recibo esta sucesión de crisis de la presidenta. Hay inundaciones en el país, pero la víctima es ella. Matan a Carlos Manso, pero la víctima es ella. Se manifiesta la gente, pero la víctima es ella. Los policías golpean a los jóvenes, pero la víctima es ella. Acusa recibos, es decir, no tiene el teflón que tenía Andrés Manuel, y empieza a saber que pasa aceite la presidenta. Yo he visto a una Claudia Sheinbaum muy tensa.
muy incómoda. Alguien que se percibe como acorralada y que reitera las mismas consignas una y otra vez. Frente a los mismos fenómenos, el culpable es Felipe Calderón, o es Trump, o es la generación Z que ni es Z, que son viejorrucos o que son carroñeros. Veo a una presidenta muy sectaria, encerrada en su burbuja, como escribió Chucho el lunes, muy alejada de una sociedad que legítimamente se siente agraviada. Yo creo que la sociedad michoacana en este momento se siente agraviada y con razón. Y ella ya no sabe cómo responder más que volviendo al viejo guión López Obradorista de los culpables son otros, la víctima soy yo, quien se manifiesta, quien discrepa no es pueblo, son unos provocadores, o sea, Claudia Sheinbaum tiene un talento, al igual que López Obrador, para la descalificación, para amontonar toda una serie de palabras con las cuales busca desacreditar a quien no apoya a su movimiento. Y no se comporta como presidenta de la República, no se comporta como estadista, se comporta como porrista de su partido y porrista de su movimiento. Pero regresando a tu pregunta, creo que esa estrategia que le funcionó a Andrés Manuel López Obrador y que le funcionó a ella quizá en los primeros 6 meses de su administración, ya no le está funcionando ahora. Porque son tantas las crisis heredadas en muchos sentidos del muy mal gobierno de López Obrador, que ahora se ven reflejadas en, pues no hay Fonden para atender las inundaciones, no hay policía profesional para lidiar con manifestaciones. Tenemos una policía que reprime, que es brutal, que da de patadas a quienes se manifiestan. Tenemos una Cancillería que en este momento no sabe bien a bien cómo llevar el problema con Trump en términos de las deportaciones masivas y la relación con Estados Unidos, donde un día el presidente Trump la festeja, la celebra y al día siguiente le da un macanazo y dice que sabe las direcciones de todos los narcotraficantes de este país y que va a intervenir. Entonces, siento a una Claudia Sheinbaum desgastada en el discurso y enfrentándose a la peor herencia de López Obrador, que es la incapacidad del Estado, un Estado disminuido, un Estado con poca capacidad de operación en tantos sentidos, ya sea para lidiar con inundaciones o para lidiar con un bloque negro que se comporta de manera violenta, como siempre se ha comportado, pero vemos una respuesta de una brutalidad. Yo no había visto nunca las escenas que presencié en el Zócalo en esta ocasión. Y he ido a muchas marchas a lo largo de mi vida, en las de Ayotzinapa, en las de 18 y 132, en las que son opositoras del gobierno en turno, siempre ha habido un bloque negro. Y ese bloque negro, nuestra hipótesis como marchadores, como ciudadanos indignados, siempre era: los está mandando el gobierno para tratar de romper la marcha, para tratar de desacreditar, para reventar la marcha. Pero siempre eran como que mantenidos en las esquinas, la policía llevaba las cosas medianamente bien. Hasta ahora, o sea, sí hubo violencia en muchas manifestaciones de Peña Nieto. Recuerden su toma de posesión, las de Ayotzinapa, etcétera, mucha brutalidad. No hubiera esperado yo eso de quien se dice heredera del 68, pero está pagando el costo, pues, de tener una Guardia Nacional que siempre pensó le iba a resolver los problemas y no tener una policía profesional en la Ciudad de México. Frente a esta falta de pericia para resolver los problemas, Jesús, todos los presidentes que llegan tienen este pase de salida, ¿no? Esta suerte de comodín que es echarle la culpa al antecesor. Ella parece haber renunciado a esa carta y cuando trata de decir, sí, pero hace 3 antecesores, como que ya no cuaja, ¿no? O sea, como que ya decir Calderón ya le queda muy lejos a un montón de mexicanos. Claro. Decía Denise hace un momento que tiene un talento para la descalificación Claudia Sheinbaum. Yo creo que no.
El talento significa que tiene un impacto y la descalificación de Claudia Sheinbaum no pega ya, porque es el mismo recurso, es el mismo libreto y ella es un personaje diferente y tiene una convocatoria distinta que empezó su sexenio con la idea de ir dirigiendo una administración con un sentido distinto, con un nivel de gestión administrativa más solvente y no ha logrado pedalear esa agenda y está de nuevo acorralada por estas crisis que todo gobierno tiene y en donde una y otra vez responde mal la presidenta. La acumulación de sus errores es muy notable. Déjame cambiarte la palabra, talento por propensión. Sí, Una o sea, propensión, tiene o ese sea, reflejo, no escuchar la crítica. La pulsión a para la descalificación. Y me parece que el ejemplo de la marcha reciente es muy notable, porque por una parte está este desprecio de la movilización que fue, pues al parecer en su discurso, la reunión de un par de viejos financiados por el extranjero y en donde solo había la representación de bots. Pero lleva día tras día hablando de eso que es irrelevante. Y finalmente tiene la relevancia de haber detectado con mucha precisión el gran dolor del país, que tiene que ver con la violencia y que tiene en este momento un símbolo poderosísimo, que es la de un hombre que desde un ayuntamiento decide confrontar a no solamente al crimen, sino la complicidad del poder con el crimen. Y es asesinado de una manera que a todos conmueve en un evento público después de estar abrazando a su hijo. Y ese es el símbolo más potente que se ha tenido en el país sobre lo dolorosa que es la crisis de la inseguridad. Y te agrego, tras haber solicitado a la presidenta Sheinbaum 1000 veces por supuesto, que lo ayudaran. ¿Y no tiene el teflón Claudia Sheinbaum de López Obrador? Bueno, yo creo que no lo tiene porque tampoco tiene esta habilidad que tenía López Obrador de descartar con mucha ligereza esas crisis sin la expresión visual de su congoja. En Claudia Sheinbaum hay mucha transparencia, como decía Denise hace un momento, de que está siendo acorralada, que no tiene respuestas que le satisfacen siquiera a ella. Lorenzo. Bueno, yo creo que Claudia Sheinbaum está enfrentando un problema, un momento problemático, derivado de las circunstancias, y las circunstancias son las que son, desastres naturales, crisis de inseguridad, que tampoco es, digamos, que es un problema que se viene gestando desde hace mucho tiempo y que estalla en ciertos momentos, con estos episodios que además catalizan esa indignación, como el asesinato de Manso, que no es ni el primer alcalde que es asesinado. De hecho, después del asesinato de Manso hubo otro alcalde que fue asesinado apenas unos días después, pero que genera esa inconformidad, como ha ocurrido en algunos momentos a lo largo de la historia en los últimos 20 años, con una situación económicamente muy complicada, de estancamiento, con una situación internacional muy difícil, no solamente por las guerras, sino porque tienes enfrente una relación muy compleja con Estados Unidos. Pero además, y esto es lo que quiero subrayar, con una gran cantidad de problemas autogenerados, es decir, generados por ellos mismos. La relación con Estados Unidos de cara a la renegociación del Tratado de Libre Comercio hoy está enfrentando una serie de pronunciamientos que van a volver muy complicada esa negociación para el Estado mexicano, producto de decisiones no solamente heredadas del obradorismo, sino queridas e impulsadas por este gobierno. Ahí están la carta de los 200 CEOs de empresas preocupados por la situación del Estado de Derecho en México. Ahí está la carta de las productoras de Hollywood planteando lo mismo. Ahí está la carta de decenas de legisladores de ambos partidos planteando esa preocupación. Es decir,
muchos de los problemas. O sea, desde se la reforma enfrentan, judicial por los aviones. pasando por el aeropuerto. Son decisiones que se construyeron. El aeropuerto, producto de la necedad del anterior El presidente. patear las inversiones en energías limpias. Patear las inversiones en energía limpias, desmantelar los mecanismos de garantía de los derechos laborales y de la libre competencia que estableció el Tratado de Libre Comercio, la reforma judicial agravada con la reforma al amparo. Es decir, lo que hoy está padeciendo el gobierno de Sheinbaum sí es un momento complejo, pero bueno, todos los gobiernos enfrentan coyunturas producto de las circunstancias que les son, que no necesariamente son producto de sus decisiones, y por lo tanto un buen gobierno se distingue por su capacidad para enfrentarlas y resolverlas, pero también producto de un montón de complicaciones innecesarias que ellos mismos están poniendo encima. Y ahí viene la reforma electoral para acabar de complicarse más el asunto. Y todo esto, a mí lo que me trae como consecuencia, como resultado o como conclusión, es que cada vez más se evidencia el talante autoritario de este gobierno. Se desgañitan en decir que no son autoritarios. ¡Ay, los comentócratas que dicen que somos autoritarios! ¿No? ¡Ay, Carlos Loretti, latinos que dicen son la derecha internacional, el Hoy, complot! ¿qué es hoy la derecha? Hombre, la derecha es todo lo que no son ellos. Es decir, es que eso los evidencia y los desnuda una prostitución en su mentalidad y gramatical. vocación autoritaria. La reacción a la convocatoria, y peor aún, a la marcha después de ocurrida y a los hechos de la marcha, los pintan de cuerpo entero. Tú decías, Héctor, es que no se asume como presidenta, es que jamás se ha asumido como la presidenta. No entiende lo que es ser la presidencia de la República. Por supuesto que tienes una postura política que es la que te llevó a través de las urnas a gobernar, y se vale defenderla. Pero una cosa es esa y otra es asumirse como jefe de una pandilla, de una secta, igual que lo hizo López Obrador. El desprecio de la oposición. Hombre, López Obrador no se reunió jamás. Es el primer presidente que no lo ha hecho con los líderes de la oposición. Y Claudia lleva un año y no lo ha hecho ni lo va a hacer. Es decir, cualquier símbolo de protesta, de conformidad, hombre, es tan evidente que el problema de la inseguridad lastima. ¿Y cuál es la reacción? Hombre, Echarle gasolina. son la de ultraderecha, esta marcha no es auténtica, son los bots, 90 millones de pesos para convocarla, son los agentes de Milei, de Bolsonaro, que de la derecha internacional están detrás de eso. Manso lo acusaron de Sí, ser de a ver, derecha. eso no es un asunto menor. Hay un fantástico artículo de Raúl Trejo en Nexos, en donde evidencia cómo algunas de las ideólogas de estas propagandistas o intelectuales orgánicos del gobierno descalificaron a Manso y dijeron, pero ese era de ultraderecha, como si el que lo hubieran matado hubiera sido producto de las posturas ideológicas que tiene. Pero vuelvo a insistir, eso es lo que los pinta de cuerpo entero. Pero no es también una La conveniencia reacción. política, Lorenzo, conveniencia electoral de que les ha funcionado mucho echarle gasolina a esa confrontación. Porque siempre han apostado a eso, a la polarización. El problema es que lo que hoy Porque les ha dado réditos electorales. Claro que es la polarización. Ahora, lo más grave es que está empezando a presentarse un fenómeno que era lo único que los distinguía de los regímenes totalitarios, y me diría incluso de los fascismos, que era la violencia y el uso político de la violencia. Yo no estoy diciendo, como algunos han sostenido, aunque entiendo que hay elementos, que el bloque negro, que casualmente se ha presentado en todas las manifestaciones de protesta y de rememoración, digámoslo así, contra el gobierno, que es el 2 de octubre, la gentrificación, los movimientos de mujeres, en todos esos movimientos se aparece el bloque negro, además causando destrozos contra la UNAM, que, insisto, es una de las instituciones que sigue en su lista de devastación institucional. Yo no me atrevo a decir, no tengo ningún elemento para decir que es un grupo de choque financiado o vinculado con Morena, como algunos han sostenido. Pero sí me queda claro que les es funcional. Porque el hecho de que digamos, y no quiero pensar que sea vinculado con Morena, porque eso sería que están utilizando a los propios policías y a las fuerzas del orden, que son quemados, agraviados, lastimados, lesionados como carne de cañón. No quiero pensarlo. Pero de que les son funcionales porque eso les sirve para amedrentar, espantar a quien quiere ejercer el derecho a la protesta, para descalificar las razones de la protesta diciendo que son violentos, y en tercer lugar, pues para poder
construir todo este discurso de que las oposiciones y quienes están en contra de ellos son violentos. Lo que sí me queda claro es que estos han estado ahí desde hace mucho tiempo, estos han actuado, y si el Estado en todo este tiempo no sabe quiénes son y quiénes lo integran, es porque el Estado entonces sí no sirve para nada. Claro que lo saben y no los han ido contra ellos porque les son funcionales en su lógica autoritaria. Sobre el bloque negro, no quiero pasar sobre eso. El bloque negro es un grupo delincuencial radicado en la Ciudad de México, que se dedica a destruir bienes públicos y bienes privados durante manifestaciones de oposición. Es un grupo delincuencial, perfectamente ubicado, filmado una y otra vez, conocido perfectamente por el gobierno de la Ciudad de México, que lleva ahí desde que empezó el bloque negro. No digo que sean el bloque negro de la autoridad, lo que digo es que la autoridad sabe perfectamente quiénes son, y si no lo sabe, no sirven para nada como autoridad. Me solidarizo totalmente, me apego a lo que dijo la presidenta, de que investiguen al bloque negro, pero por favor que nos entreguen algunos resultados, porque son un grupo de delincuentes que se dedica a lastimar la ciudad y a lesionar la vida democrática de los habitantes de la Ciudad de México. Sí, es una crisis que la propia presidenta ha creado, que es una crisis que es consecuencia de sus acciones del último año, de desestimar la inseguridad, de minimizar la violencia, de descalificar a la sociedad civil. Y no vamos a hablar de partidos políticos, a la sociedad civil. Ellos necesitan tener un némesis. López Obrador tenía a los partidos a los que dejó moralmente derrotados, tenía a las mujeres contra las que se enfrentó, que fueron las primeras que le cierra la plaza pública, que ya no es plaza pública, el Zócalo. Y la presidenta tiene a la sociedad civil, culpa a la sociedad civil y pretende victimizarse ella. Cuando vamos, 4 hechos distintos, todos asesinatos por defender la libertad o por no ceder ante la criminalidad organizada. La señora taxista Irma en Veracruz, Bernardo Bravo de Los Limoneros, Don Nico por denunciar baches y Manso. Entonces tienes cuatro asesinatos de la criminalidad organizada, el último ciertamente con tintes políticos. No podemos separar el caso de Manso de también... En su lugar en las encuestas para la competencia por la gubernatura. Y además una persona que había pedido ayuda. O sea, el Plan Michoacán llega muy tarde. Él pidió el Plan Michoacán desde antes. Y no pueden decir de él que es de ultraderecha porque él estaba en Morena. Claro. O sea, él fue representante de Morena. Él ganó una elección por Morena. Por eso ya es de ultraderecha. Se salió. ¿Por qué se salió? Pues porque vio como no hay respeto a las libertades en Morena. Hay un desprecio hacia la sociedad. Y la inseguridad desbordada en este país está acabando con esos liderazgos que están naciendo. Y ahorita lo grave es que el liderazgo que está emergiendo es el de los jóvenes. Y queremos que asesinen a nuestros jóvenes. Ya los detuvieron, ya los acusaron falsamente, ya los golpearon, los amenazaron. Y viene otra marcha que vamos a ver el 20 de noviembre. Otra vez la agresión del Estado sobre la juventud mexicana. Entonces creo que todos estos... Y la presión de los Estados Unidos. Hay una presión muy fuerte de los Estados Unidos porque el gobierno de México está inactivo en el tema del combate al crimen organizado. El crimen organizado en general, incluidos los cárteles, los extorsionadores, los secuestradores y los que matan a gente que denuncia baches, en general. Hay una presión muy fuerte que México no está tomando con la seriedad que debería. ¿Dónde está el secretario de Seguridad? Aparece cuando hay que decir cuando hay que informar sobre un crimen y no prevenir los crímenes que están sucediendo en este país. Entonces creo que la presidenta tiene una crisis que ella sola construyó. Efectivamente no tiene el mismo talento de López Obrador para victimizarse y que se la crean. Creo que el país ya está desbordado, creo que no se le cree a la presidenta. ¿Cómo tomas estas declaraciones de la presidenta diciendo somos invencibles, soy más fuerte, sus insultos, sus gritos en la plaza me hacen todavía más fuerte? ¿Qué lees ahí? Pues porque se construyó una fortaleza en Palacio Nacional, porque blindó Palacio Nacional únicamente por eso. O sea, no tenemos una presidenta que es fuerte dentro de la sociedad civil organizada, sean jóvenes, sean agricultores, sean
taxistas, sean ciudadanos o víctimas de la inseguridad. No hay una fuerza. La presidenta es la retórica con la que quiere ganar otra vez la popularidad que ciertamente ha perdido. Bueno, el otro día veíamos esta famosa encuesta de Morning Consult que solían presumir mes a mes en la mañanera, ¿no? Sí. Diciendo la segunda presidenta más popular del mundo, solo abajo del primer ministro de India. Pues resulta que ya está más bien empatada con Trump y trae por primera vez números reprobatorios. Es decir, bajó de 62 a 41% de aprobación en esa encuesta, que era una encuesta que a ellos les encantaba, ¿no? A ellos les encantaba. Le preguntaste a Adela que cómo reaccionaba frente a Claudia diciendo somos invencibles, somos fuertes. Me recuerda a esta frase de Shakespeare, la dama protesta demasiado, que es cuando estás en una situación de inmensa debilidad, insistir en que eres fuerte, eres fuerte, eres fuerte para convencerse a sí misma y convencer a quienes rodean de que lo que está sucediendo en realidad no está sucediendo. El gran éxito de Morena ha sido el control de la narrativa, hacernos creer cosas que en realidad no son. Y creo que se les está saliendo de las manos ese control. Tan es así que hubo una marcha variopinta. No voy a decir que eran 100% jóvenes, porque no es así. Había de todo. Estaban alumnos míos, estaban expolíticos, había amas de casa, había madres con niños, que reflejan lo que es la sociedad mexicana, que es variada, plural, con distintas quejas. Distintos grupos cargaban agravios diferentes. Algunos era la narcocriminalidad, otros eran medicinas, otro era la falta de empleo, otras eran feministas. Y también había algún radical que protestaba de derecha, que protestaba en contra del comunismo internacional. Seguramente, bueno, esa es otra historia. Había ahí alguien incluso con una camiseta nazi. La sociedad es así. Pero Morena insiste en ver a la sociedad como homogénea en este concepto de pueblo moralmente superior, y la lógica de cualquiera que use su derecho legítimo, y coincido contigo, porque están tratando de desacreditar nuestro derecho a protestar, nuestro derecho a salir a la calle, como si tuvieran el monopolio moral de la movilización. Y al desacreditar a los jóvenes, como lo están intentando hacer, son de derecha, los manipularon, son los extranjeros. Por cierto, es la única marcha que yo he visto que trasciende las fronteras, que está en las redes sociales, donde ya empezamos a ver que medios extranjeros retoman esto. Oye, Trump habló de la marcha. No, retoman esto, claro, o sea, al no actuar con mejor eficacia frente al tema de la impunidad y la narcocriminalidad, Claudia Sheinbaum se vuelve vulnerable a Trump. Y luego, al reprimir como lo hizo esta marcha, pues se vuelve carne de cañón para la próxima mañanera de Trump. Y rápidamente, algo interesante que reveló la última encuesta de Alejandro Moreno, el encuestador, no el priista, es que Morena ya perdió a los jóvenes. Los jóvenes ya no están viendo en Morena la opción como la veían hace 6 años, 7 años. Porque los consideran que son más de lo mismo. Eso es parte de las consecuencias. Exactamente. Entonces, los jóvenes están buscando alternativas, ya sea marchando. Quizá no las encuentran en los partidos de oposición porque ven ahí más de lo mismo, pero en la medida en la que Claudia Sheinbaum y Morena sigan en esta lógica, van a ir achicando su paraguas electoral y dejando fuera a un segmento muy importante de la sociedad. Justo mi pregunta, Héctor, era si digamos que todo este rosario de crisis que han relatado en lo que va de la mesa, tiene un costo electoral para Morena, ¿no? O sea, ahí tienes una presidenta que dice: pongo mi revocación de mandato en la boleta electoral del 27. Y traemos arriba en las encuestas 15 de las 17 gubernaturas que se renuevan, presumen los morenistas. Es decir, no parece empatar este discurso de un gobierno que hace agua con un escenario electoral que no parece tan adverso para Morena. Bueno, el clima de opinión de lo que estamos viendo, pues es muy adverso al gobierno. Por 2 cosas. Primero, por la ceguera voluntaria y la sordera voluntaria del gobierno, pero luego, sobre todo,
porque no responde con eficacia a los problemas que se le planteen, sean del tamaño que sean. El gusano barrenador o el asesinato de Carlos Manso, su respuesta es deficiente, no tiene, ya no es la presidenta, es el instrumento de gobierno, no tiene las calidades administrativas, ejecutivas para atender los problemas que se le presenten, sea una inundación, sea una crisis del huachicol fiscal. No tiene instrumentos. Siempre le sale mal, siempre cae de su peso la ineficacia de la respuesta. Algo tiene que ver con la valoración que hace esta medición internacional de la baja de su popularidad. Sí creo que en cada una de esas ineficacias que ha ido dejando sembradas, con los ganaderos por el gusano barrenador, con los aviadores, con las líneas de aviación, por los slots en el aeropuerto. Sí. Los agricultores que tuvieron que... Por los agricultores, por el maíz, por los transportistas, en cada uno de esos frentes, sin que se sumen, va quedando un gobierno ineficaz, un gobierno que no responde, un gobierno que no vale la pena. Ahora, yo quisiera... Hasta la gente ya se les volteó. Bueno, la gente en su gigantesco oportunismo, quién sabe qué está oliendo ahí. Ahora, yo quiero decir esto, volver a esto. ¿Quién ha dicho que la derecha no tiene derecho a existir la democracia? Sí. ¿Qué democracia real puede existir si no existe una derecha? ¿De qué están hablando? ¿A quién quieren expulsar de la vida pública? ¿A la derecha? Bueno, es probable que estén diciendo que quieren expulsar a la mitad de la sociedad, en el sentido que ellos dicen derecha. ¿Por qué? Porque es normal que existan convicciones, un espectro de la ultraderecha a la ultraizquierda. Todo está permitido en la democracia. Lo que no está permitido es la violencia. Lo que no está permitido es robarse los votos. Lo que no está permitido es usar al crimen para imponerte en una elección, como se impuso Morena en tantas elecciones estatales en 2021, que son las que tenemos documentadas gracias a Héctor de Mauleón. El señor gobernador de Michoacán ganó por 50,000 votos, que obtuvo fundamentalmente de 2 municipios, Mújica y Lázaro Cárdenas. Todos a punta de pistola, documentados por grupos del crimen organizado que llegaban a tomar las casillas, a someter y a llenar las urnas. Eso es lo que no está permitido en la democracia. La derecha es parte constitutiva, necesaria de una democracia, no solo legítima. Entonces, yo creo que deberían de ser menos infantiles. Creo que la argumentación de la presidenta está llegando a un tono infantil, en el que, otra vez, pues ¿sabes qué? Mi papá es más fuerte que tú. Eso es el grado cero de la elocuencia política. Pero no es distinto ese infantilismo al previo. Lo notable es que se gastó y que no tiene ya la vocera que tuvo inicialmente. Y hay esta idea también muy equivocada de la política, que es que lo que funcionó ayer va a funcionar por siempre. Y creo que eso lo estamos viendo todas las mañanas con la presidenta Sheinbaum, que repite las mismas consignas, los mismos lemas, incluso ahora creo que recargado el fraseo, la entonación del discurso de López Obrador con efectos cada vez menores e incluso contraproducentes. Queen sin Freddie Mercury, ¿no? Trataron de quitar, pusieron a otro a cantar las mismas canciones, No, pues no es Freddie Mercury, ¿no? Es que el tema no es la canción, sino quien la canta. Pues por eso no. Pero también la canción se gasta. Esa distancia entre el relato y la realidad. Si la canción cuando hay un elemento muy importante, que la clase política es morena. No es una oposición que de pronto tiene la gran legitimidad de ser la alternativa frente a la vieja clase política, sino que Morena es la clase política que no se comporta con la elemental responsabilidad de una clase política obligada a entregar resultados. Y esa es la contradicción esencial. ¿Crees que en los próximos 2 años que faltan para la elección pueden cambiar los números
electorales de México? Creo que pueden cambiar. O sea, están en ruta a sí me cambiar. parece que llevamos ya una temporada que se acumula. No es simplemente un mal fin de semana, no es una mala respuesta a una crisis, sino que hay ya una acumulación de errores. Y tras un año en picada, ¿no? Me parece que hay fuerzas emergentes. A mí me parece que lo que hay en Michoacán es el germen de algo distinto, que no tiene que ver con la configuración de los partidos tradicionales. Hay algo distinto con una gran legitimidad que puede tener un impacto regional muy relevante que puede ser observado en otros lugares. ¿Qué pasa en términos de quién le cobra ese costo electoralmente a Morena? Pues me parece que todavía no vemos claro. Porque esa derecha de la que habla Héctor, que desde luego que tiene el espacio para competir en un espacio electoral, no tiene ni siquiera la definición en donde tenga la consistencia de sostener una definición que parece una ocurrencia y que no tiene al día siguiente la consistencia para seguir ese discurso público. A ver, parto de lo de Queen y de que si es canción o cantante. El problema de fondo es que Morena ni siquiera tiene una canción. Es decir, Morena no es un proyecto ideológico, un proyecto programático, un proyecto ni siquiera me atrevo a decir de izquierda. Se dicen de izquierda. Pero en realidad creo que ni siquiera hay canción. Es una cantaleta. Morena es un proyecto de hacerse y acumular el poder. Y por lo tanto, frente a los distintos y de manipulación de los distintos temas, la desigualdad, la inseguridad, etcétera, para ejercer y consolidar el poder. Yo discrepo totalmente. Bueno, estoy de acuerdo. Si algo es Morena, es una canción muy pegajosa. Bueno, pero que funcionó durante mucho que tiempo. no es una canción programática, es una canción de cantaleta, es una cantaleta, por eso yo digo. Bueno, pero más allá de las diferencias nominativas, nominales, es un proyecto de concentración de poder, no es un proyecto ideológico. Y por eso, al final del día, dado que es un proyecto autoritario, ocurren como consecuencia natural todos estos fenómenos. Un autoritario no escucha al de enfrente, por principio lo descalifica. Un autoritario no reconoce al de enfrente, nunca se junta con el de enfrente. Al contrario, lo identifica como la encarnación del mal. Al final del día, esta reacción que estamos viendo es una reacción profundamente autoritaria y eso es lo que ha sido Morena todo este tiempo. Si podemos discutir si hay o no, yo creo que al final del día, Morena es un proyecto autoritario de consolidación de poder y ese es el principal elemento distintivo y que explica, insisto, no solamente su actuación, sino también sus reacciones. Si esto va a tener o no un impacto electoral, mira, a mí me gusta decir, el teflón es el teflón hasta que se gasta. Tú puedes tener el mejor sartén de teflón del mundo y habrá un día en que se te acaban pegando los huevos fritos. Y va a pasar, tarde o temprano. ¿Cuándo va a ocurrir eso? No lo sé. Mira, también hay un dato que es importante, Carlos. Toda esta crisis que hoy está enfrentándose por las circunstancias, pero también provocada por ellos mismos, por su reacción y por su lógica autoritaria, está ocurriendo en un periodo en el que no tienes el termómetro electoral. Y cuando lo has tenido, los resultados no han sido buenos. Se nos olvida que en la elección judicial cubrió u opacó lo que ocurrió, elecciones menores si se quiere, pero muy sintomáticas en Durango y en Veracruz, en donde como Lorena Becerra nos señaló en esta mesa, a Morena no le fue bien e implicó un retroceso. Habrá elecciones en Coahuila el próximo año, no son elecciones que te permitan un termómetro, así que de aquí al 2027 no sabremos cuál va a ser el impacto electoral que realmente tiene Morena. ¿Se puede recomponer la presidenta o puede...? Por supuesto que puede recomponerse o puede seguir en esta deriva que le va a llegar a costar. Y es que al final del día, claro, la oposición no ayuda en nada, ¿no? La refundación del PAN es una cosa ridícula, digámoslo así, que simple y sencillamente acaba conformándose en esa opción que es la que quiere el propio gobierno, que le es funcional al propio gobierno. Contestataria, falta de propositiva, anclada en un pasado y en sus sueños, en sus glorias, idas, etcétera. Pero quién sabe qué vaya a ocurrir. Lo electoral es muy ambiguo. Ese liderazgos que hace 2 meses no tenías presente, hoy adquieren claro, ya se murió,
pero adquieren una relevancia que vale la pena tener en cuenta. Y esos liderazgos pueden surgir en distintos estados. Sobre todo cuando tienes esta inconformidad que además está siendo menospreciada, vilipendiada y denostada por el poder, que lejos de achicarse, lo que puede acabar provocando es encontrar sus propios cauces. Yo eso sí le veo puede la costar construcción electoralmente al de un gobierno. voto de castigo. Y de manera muy particular por la naturaleza de Morena, no existe la autocrítica. Todos son los mejores, son los campeones, son los más fuertes. Entonces tienes gobernadores muy desgastados que ya no salen. Baja California es uno de ellos, Sinaloa es otro, Sonora, Michoacán, Veracruz. No, la presidenta y Morena no los van a criticar, no los van a remover, no les van a hacer un llamado de atención, lo que sí está haciendo sus sociedades. Entonces sí veo, a partir de esa premisa, que sí se está construyendo un voto de castigo, porque ellos defienden lo indefendible y la sociedad se está dando cuenta. Michoacán va a ser difícil que lo ganen. O sea, ustedes vieron las calles, cómo la tomó la sociedad a partir de lo de Manso, o lo que sucedió en Veracruz, o el retiro de visas a la familia del gobernador de Sonora o a la gobernadora de Baja California. Y son temas de los que no están hablando, porque no les conviene hablar, porque es hablar contra ellos mismos. Entonces, en ese sentido, yo sí puedo ver una construcción de un voto de castigo. Desde lo local. Desde lo local. Que no requieres más que ya eso, empieza porque todo. no tienes elección presidencial. Así es. Por eso la presidenta quiere meterse también en la boleta con la revocación, como lo hizo López Obrador Como en su elección en el intermedia. 21. Dijo, yo voy a la revocación porque quería que su nombre estuviera en la boleta. La presidenta está siguiendo la misma ¿Y estrategia. cómo les fue en el 21? No iba mal el gobierno de López Obrador en términos de aceptación pública, Carlos. Al contrario, todo el mundo anticipaba que en el 21 iba a refrendarse la mayoría que había obtenido en el 2018. Y en el 2021 hubo un retroceso. A nivel Congreso Federal, pero arrasaron las gubernaturas. Sí, pero a ver, pero Con esas condiciones. Sí, pero claro, porque muchas de esas gubernaturas eran alternancia por primera vez hacia Morena y había un arrastre. A ver, pero lo que te quiero decir es que el voto no es tan... Es decir, hay que tenerle más respeto a los ciudadanos. Hay muchas maneras de expresar esa inconformidad y el voto de castigo puede expresarse de como hemos diversas visto maneras. estos meses con la presidenta Sheinbaum, ¿no crees que podría ser un balazo en el pie meterse a la boleta electoral del 27? O sea, se está poniendo vulnerable la propia presidenta, primero porque garantizas el 40% de la participación. A ver, tenía 85% de popularidad en marzo y ahorita trae 70%, citando la encuesta de... Pero es que ella sí cree que es fuerte. O sea, ella en su narrativa y desde su perspectiva, ella se cree fuerte. Pero que se incorpore a la boleta, sí, para mí es una muestra de que reconoce su debilidad. Es lo que necesita hacer para que su partido, en lugares donde se está construyendo el voto de castigo, tenga la posibilidad de ser competitivo. Asumiendo que vas a llegar al 27 con los números que traes ahorita. Exacto. Que me parece un supuesto bastante robusto. Pero también hay otro factor que debemos tomar en consideración, que debía preocuparnos, la reforma electoral que se viene. O sea, como que ha estado ahí tras bambalinas, están haciendo las consultas para plantear esto como un verdadero ejercicio democrático. Arturo Saldívar dice, esto es verdadera democracia en contraste con las otras reformas electorales que fueron negociaciones cupulares tras bambalinas. Bueno, ya sabemos lo que viene en esa reforma electoral, a pesar de que la presidenta haya dicho que no está escrita porque se está escribiendo a través de esas consultas. ¿Qué van a buscar? A mí no me sorprendería en lo absoluto ver elección popular de los consejeros del INE. No me sorprendería reducción en el financiamiento público a los partidos. No me sorprendería la eliminación de plurinominales. O sea, si Morena ve... Bueno, eso es lo que han pretendido. Claro, si Morena ve, como ya está viendo, que puede haber competencia a nivel local y que puede surgir un voto de castigo, lo que va a tratar de hacer es entonces entrarle por el otro lado de la ecuación, que es eliminar la equidad en la contienda y poder manipular los resultados para que no haya opción que capitalice el voto de castigo, para que la oposición, la que sea, no pueda contender de manera equitativa. Y vemos además, yo estoy de acuerdo con ustedes, una oposición que no se ayuda a sí misma. O sea, la refundación del PAN
fue un acto de derechización, o sea, cayeron en la trampa de la presidenta. Si ves que la mayor parte del electorado se movió a la izquierda, como lo dice Alejandro Moreno en su libro El viraje electoral, la mayor parte de la población en este país sí le preocupa la criminalidad, pero también le preocupa la equidad social, le preocupa el salario mínimo, etcétera. Y te plantas como una opción de derecha con patria, libertad y ¿cuál es lo otro? Familia. Si ya tu paraguas electoral era de este tamaño, lo vuelves más estrecho. Y el PRI, pues, ¿qué va a ser? Un partido mínimo con la peor aprobación, o sea, la mayor desaprobación de todos los partidos de este país. O sea, para que surja una oposición capaz de capitalizar el voto de castigo, tiene que haber un terreno nivelado de juego. Y yo creo que eso es lo que Morena va a tratar de destruir. Eso ya no existe desde 24, ¿eh? Pero por lo menos existe. Desde 24, ya, olvidémonos de la equidad, Denise, perdón, Carlos, pero sí todavía sigues teniendo un aparato electoral que te permite que los votos se emitan con una cierta autonomía y que se cuenten bien. Si perdemos eso, estamos en problemas, pero... Héctor. Yo creo que la presidenta Sheinbaum es muy fuerte electoralmente. No porque tenga los votos, sino porque tiene el control pleno del aparato, del dinero, de los operadores, del crimen organizado, si hace falta, y la falta de escrúpulos necesaria para ganar como sea, antes, durante y después de la elección. Tiene en sus manos todos los instrumentos para una elección de Estado. Y desde luego que los va a ejercer. Es tremendamente poderosa en esa materia. Y la sociedad civil es tremendamente débil, entre otras cosas porque no ha acabado de entender que es imposible hacer política hacia el poder en una democracia sin partidos políticos. Cuando yo oigo a la generación Z decir, abajo los partidos políticos, me pregunto, ¿y por quién vas a votar? ¿Cómo crees tú que vas a llegar al poder? ¿De dónde van a salir los elementos para que estas demandas que tú tienes se vuelvan programa de gobierno? Sino de una elección en la que los únicos que tienen franquicia son los partidos políticos. Entonces, en este sentido, la presidenta y el sistema tienen una fuerza enorme que puede estar explicando su soberbia, su sordera y su ceguera voluntaria. A decir, hagan lo que hagan, al final, quien va a tener todos los naipes en la mano soy yo. Antes de la reforma electoral, porque yo no estoy de acuerdo contigo en que todavía es posible contar los votos. No, creo que no. Creo que no. Creo que ya es perfectamente posible desde el INE actual no contar bien los votos y desde el Tribunal Electoral actual validar cualquier conteo de los votos. Entonces, eso ya se perdió. Eso ya se perdió. ¿Cómo se va a recuperar el asunto? ¿Va a haber un voto de castigo? Sí, yo creo que enorme en el nivel local. Enorme, por lo que veo en distintos estados. Mi pregunta es, ¿cómo se va a canalizar? ¿Y cuál de los partidos despreciados va a ser el que recoja esos votos? Si eso sucede, si la ilusión de que se puede ganar una elección sin partidos políticos se diluye a la hora de votar y hay el voto de castigo, podemos tener una elección que le cree realmente un gran problema a Morena en el 27. Si no, vamos a tener gran molestia, gran insatisfacción, gran conmoción social incluso, pero no va a cambiar el poder en México. Dos cosas. A ver, yo sí sigo creyendo que en México hay nos estamos debatiendo hacia el futuro entre dos modelos electorales. Uno, que con todos los problemas, como los vimos en la elección del 24, entre otras, se acabaron las condiciones de equidad, porque ya el presidente tiene ya legitimidad y la presidenta tiene legitimidad para meterse en las elecciones, como lo validó el Tribunal Electoral, pero que sigue siendo una vía mediante la cual la inconformidad ciudadana se puede manifestar a través de los votos.
A ver, tampoco eran A través de los equitativas, votos tampoco eran y a través de equitativas. los partidos. Tampoco, sí, claro, evidentemente. No. No, Es que pero si a ver, no es a través de los partidos. Sí, pero cuidado, No, los no. partidos son también. A ver, ¿qué pasó en Durango? Los partidos postularon, claro, a un militante, pero que tenía un gran aprecio social. Es decir, por supuesto que depende de los partidos de oposición, pero mi punto es. Si no hay partidos, No, los evidentemente. votos no tienen peso. Obvio, Bueno, pero. ¿a dónde ir? no, es que A ver. no parece obvio. No, sí es obvio. Ahí están los votos. No, los votos no están ahí. A ver, los votos evidentemente están esos votos tienen aquí. que canalizarse, pero pueden surgir liderazgos de aquí al 27 ¿Para qué que partidos? obliguen a los partidos a sumarse, por a darle las siglas. oportunismo incluso, la oposición a postularlos. Es decir, evidentemente los partidos son indispensables. El No hay democracia. mecanismo que tú ves es, surgen lideratos espontáneos, Pero deja- los partidos por oportunismo los capturan, posible. los liderazgos Es posible. aceptan. Es posible. ¿Ese va a ser el mecanismo? No sé si ese es el mecanismo, pero es posible. Sí, no Hay sé. algunos liderazgos políticos que están dentro de los partidos que resultan atractivos para mucha gente. Pienso, por ejemplo, en Luis Donaldo Colosio. Es decir, a ver, más allá del punto, porque coincido contigo, los partidos son indispensables. No voy a ser yo de que piense en una democracia sin partidos. Pues digo, lo dijo Kelsen y yo sigo idolatrando al maestro Kelsen. Estamos viendo. Por eso, pero lo que yo te estoy diciendo es otra cosa, que es la discusión entre los modelos electorales. El otro modelo es el de la elección judicial, que no tiene ni pies ni cabeza, y ahí sí ya los votos no los contaron los ciudadanos. Lo hizo el INE, sí lo hizo el INE, pero así, con las reglas actuales, no pueden hacerse las elecciones del 27, Héctor. Por eso yo digo que lo que va a ocurrir con todo lo que hemos perdido, autoridades electorales al servicio del poder y condescendientes con el oficialismo, un tribunal electoral que está ahí para hacer lo que le digan. Es decir, todo eso ya lo perdimos. La equidad en la competencia, esa ya la perdimos. La cancha pareja ya no va a ocurrir en las elecciones por venir. Eso ya se perdió. Y sin embargo, las elecciones todavía pueden seguir siendo y son un mecanismo en donde esa inconformidad se puede procesar políticamente. Por eso la necedad autoritaria de Morena de querer echarle mano a una reforma electoral y ahí sí volver a las elecciones judiciales, que son una anomalía, la normalidad de las elecciones en el futuro. Yo creo que eso es lo que estamos debatiendo. triunfo del acordeón, ¿no? Si hacen eso, entonces ahí sí cerraron la vía electoral y estamos en un momento antihistórico. Todo el proceso de construcción de la democracia nació con una frase de Reyes Heroles. Nació con muchas cosas, pero se sintetiza en una frase de Reyes Heroles. Hay que abrir esto para que la violencia no nos desborde, para no volver al México bronco y violento. Esa fue la gran virtud de la transición, hacer de las elecciones el espacio, la válvula de despresurización en donde la inconformidad social se puede procesar pacíficamente. Estos, en su soberbia autoritaria, son capaces de cerrar eso que hoy por hoy es uno de los pocos espacios que le quedan a la ciudadanía, que ya ahora si marcha la golpean, para poder expresar. Y eso es un juego suicida, creo yo, y que les puede resultar muy caro a esta soberbia autoritaria que no entiende ni siquiera que no entiende. Jesús, hace un par de veces nos sentamos en esta mesa y hablábamos de la barredora contra Dan Augusto López, hablamos de los viajes de Andy y sus excesos, cómo habían sido, pues hasta donde podía, condenados por la presidenta. Hablamos del exsecretario de Marina de López Obrador, 2 investigaciones, la barredora y lo de la red de Huachicol, impulsadas desde el gobierno. Reculó la presidenta. Entonces, ¿en qué paró eso que parecía una ruta de rompimiento con Andrés Manuel López Obrador? Hace mucho que no oímos hablar de la barredora, hace mucho que dejamos de escuchar de la red de Huachicol. Sí. Los lujos de los morenistas ya no son tema. Sí. ¿Qué pasó? Yo creo que hay un pasmo en la presidencia en donde hay, después del atrevimiento de soltar todos estos casos, el de filtrar o distribuir información que exhibe las corruptelas del gobierno anterior, hay una determinación de detener esas investigaciones, en donde, pues desde luego, no hubo la voluntad de seguir hasta las últimas consecuencias, como se dice en el lugar común. ¿Te imaginas un manotazo desde Palenque? ¿Te imaginas una presidenta diciendo, frente a las otras crisis, las inundaciones, Carlos Manso, los bloqueos carreteros, preservo la unidad
como única ruta de supervivencia electoral? Esa es la gran apuesta política de Claudia Sheinbaum, a mi juicio. No es una presidenta que se perciba a sí misma como la dirigente de su organización, en donde a pesar de esa gran concentración de poder, no hay un monolito. De acuerdo. Y hacia las siguientes elecciones, el gran acertijo es qué es lo que pasa con esas tribus, muchas de ellas muy agraviadas por el Es que sí liderazgo de logró Sheinbaum. sacarlos de circulación. O sea, sí minimizó la presencia de Andy López Beltrán, sí minimizó la presencia y el impacto político electoral al interior de Morena de Adán Augusto. O sea, ahorita dicen todos los Augustos ni se muevan porque nos lo vuelven a sacar. Entonces, creo que no ha habido consecuencias judiciales en el caso de la Barredora, en el caso del Huachicol, bueno, en el caso de los viajes de López Beltrán, pues sería en su partido, en la comisión de algo de Morena. No ha llegado a concretar en ese sentido, pero sí lograron inhabilitarlos políticamente. Y creo que eso es importante. Perdón, O sea, ese fue un objetivo que logró la presidenta. ese es un objetivo que logró la presidenta y la presidenta con eso va a tener oportunidad de poner a sus candidatos. Porque la mayoría de los candidatos del 24, o todos, no eran de ella. No estoy tan cierto. Pero el cálculo también es muy arriesgado, que es, se queda esta persona inhabilitada, pero sigue ahí con una influencia que podemos identificar y que se puede activar en cualquier momento para cobrárselas. Yo veo más al servicio de la esta idea de o sea, la inhabilitados presidenta, al servicio de la presidenta. Sí, pero esta idea de que ella iba a ser capaz de administrar los escándalos, de ver qué llaves se abrían y cuándo se detenían, es muy ingenua, porque una vez abierta esa llave del escándalo, pues tiene una vida propia y tiene una dinámica propia que no administra la presidenta. Si vemos los temas en los cuales la opinión pública la castiga, uno es la criminalidad, el narcotráfico, y el otro es la corrupción. Claro. Ella no iba a desvincularse jamás de Andrés Manuel López Obrador y de las personas que él dejó incrustadas dentro de la administración pública. ¿Por qué? Porque algo que le permite a Morena sobrevivir es la impunidad. Ella va a mantener ese pacto de impunidad a lo largo del sexenio. Quizá si hay alguna crisis, elija a un chivo expiatorio y de pronto, yo qué sé, descabecen a Adán Augusto, pero no lo veo con claridad. Al contrario, siento que hay una enorme protección de la presidenta a las élites de su partido. Nos olvidamos ya de todo el Japón, España, etcétera, pero el costo se lo están pasando a ella en términos de la popularidad de su parte, la popularidad personal, porque la ven débil, la opinión pública la ve como una mujer que no es capaz de enfrentarse a los hombres corruptos de su partido. Y otro tema, sí va desgastando la idea de que somos diferentes. Y la idea es el pueblo contra la élite. Pues resulta ser que hay otra élite, que es la de Morena, igual de corrupta y depredadora y frívola, y se comporta de la misma manera que sus predecesores. Por eso es que los jóvenes están saliendo a las calles diciendo: ya no queremos partidos, lo cual significa ya no queremos tampoco a Morena. Y el problema con eso, estoy de acuerdo contigo, es que si tú desmantelas la vía electoral para procesar conflictos, los conflictos los vas a tener en las calles. Claro. Todo el tiempo. Así es. Punto. Bueno, yo creo que hasta nuevo aviso, aquí terminó la ofensiva de la presidenta sobre el huachicol fiscal, sobre Adán Augusto. Hasta nuevo aviso, aquí terminó. Y lo que parece que estamos empezando a ver es un regreso, incluso en el tonito, a la hegemonía del papá más fuerte, de López Obrador, y a la, digamos, perfecta sintonía de la presidenta con lo que quiera su antecesor. Y lo estamos empezando a ver incluso en hechos como que ahí va a aparecer el antecesor, ahora como autor de un libro para recorrer la República. No sé qué es lo que va a hacer, pero
me parece muy claro quién es la que va a estar incómoda durante ese tiempo y quiénes son los que van a estar, digamos, confusos durante ese tiempo en el sentido de quién manda aquí, otra vez. Mejor dicho, va a quedar bastante claro quién por lo menos quiere volver a mandar aquí. Así que yo creo que este momento de independencia de la presidenta respecto al antecesor, hasta el nuevo aviso, está muerto. Ahora, decía Jesús, ponía sobre la mesa una idea, y es haber dejado vivos y agraviados a Dan Augusto, a Andy, a Ojeda, etcétera, no les está dando vida política, de tal suerte que si cambia el viento en contra de la presidenta, como por cierto hemos visto en los últimos meses, que ha cambiado el viento y ahora tiene viento en contra, estos resuciten y se la cobren. O sea, ¿no era políticamente más inteligente aniquilarlos y no solamente dejarlos en una suerte de estado de coma político, como decía Adela? No, eso es una ley del poder universal, ¿no? Aquel que no elimina a su enemigo cuando puede, pues lo deja vivo y se arriesga al regreso del enemigo cuando el enemigo puede. Entonces, esto es digamos, es una tragedia de otro tipo. Ahora, el tema es si esta ida a la boleta de la presidenta es a favor de ella o en contra de ella. Porque quien diseñó el tema de la revocación de mandato es el antecesor. Claro. Quien quisiera, digamos, si ya la quiere quitar, que se adelantara, pues es el antecesor. Me dirán que será un escándalo gigantesco. ¿Cuándo le ha importado al antecesor que sea un escándalo gigantesco y que sea? Es decir, ahí hay una incertidumbre y yo creo que esa incertidumbre es mucho de lo que vemos en el rostro desencajado, enervado de la presidenta cuando hace sus discursos. Me parece que está realmente muy sacudida por dentro. Un paréntesis a propósito de lo que decía y de la revocación de mandato y luego un comentario. El paréntesis. Lo paradójico es que el argumento, el desgastadísimo argumento para pretender adelantar la revocación de mandato y empalmarla con las que de entrada van a ser, para como está el calendario electoral, las elecciones más grandes, pero esto siempre ocurre porque el padrón sigue creciendo, pero las más inmanejables de la historia electoral. Porque de entrada implican, las del 27, implican la renovación de la Cámara de Diputados, la renovación de 17 gubernaturas, nunca antes había ocurrido tantos gobiernos locales resolviéndose el mismo día, la renovación de 31 congresos estatales, o sea, todos menos uno, y la renovación de los municipios de 30 estados, pero además la elección de la mitad de los jueces federales y de los 13 estados que no fueron a elecciones en el 2025. Aparte de eso, la revocación de mandato. Y el argumento desgastado es que es para abaratar costos. Nada más un comentario. La mejor manera de abaratar costos es que no se haga la revocación de mandato. Por cierto, así de sencillo. Porque además esta es una revocación que no solo no es obligatorio. La revocación de mandato debería ser algo que quieren quienes los opositores, así lo dice la Constitución todavía, que quienes están descontentos con la gestión del gobierno quieren que se vayan de manera anticipada. Hasta donde yo entiendo, los que quieren la revocación de mandato, como siempre ha ocurrido. Pero López Obrador la consiguió de otra manera, claro, era la validación. El referéndum. Porque vulgarizaron, es decir, manipularon y transformaron una figura que es una figura pensada para las oposiciones en una ratificación de mandato. Ahí está la pregunta, que no hay que olvidarnos, pusieron los morenistas en la ley, en donde la pregunta no solo es ¿quieres que se vaya?, sino también ¿quieres que se quede? O sea, también es una ratificación y que es cortesía de un señor que nunca fue juez, que es Saldívar. Y el otro dato, perdóname, rapidísimo. Yo creo que la idea de la revocación, esto que decía Héctor, es una manera de pretender aprovechar el gasto, el prestigio de la presidenta, asumiendo que las cosas le están yendo bien. Y con un dato, la presidenta cayó ya en un problema que le heredó López Obrador. No tiene fusibles. ¿Quiénes son los miembros del gabinete?
Yo la verdad confieso mi desconocimiento, yo no me sé los nombres de todos los miembros del gabinete, pero que son intrascendentes. De vez en cuando se aparece la secretaria de Gobernación, pero entonces todo el costo de lo que vaya a ocurrir de aquí entonces lo va a asumir la presidenta de la República porque es el único pararrayos que tiene Morena. Y eso la puede Harfuch y fortalecer. 20 más, ¿no? Pero Único pues, Harfuch desconocido, se ¿no? aparece cuando hay que aparecerse. La que es no hay fusibles. Y ese es un dato no menor de cara a la revocación de mandato. Adela. No, es que insisto, no, la presidenta no va a ir contra su partido. O sea, no va a regresar a lo del huachicol, no va a regresar a lo de la barradora, no va a ir porque es a nada de eso. O sea, no hay autocrítica en Morena porque ellos creen que les afecta y vaya que tienen problemas internos, ¿no? Y yo creo que esto de poner a la presidenta en la elección del 27 para la revocación, creo que se está brincando un escenario riesgoso y es el tema económico, ¿no? Es decir, donde no salga bien la renegociación del TEMEC o donde no logre esta administración reducir el déficit presupuestario a consecuencia de que tienen que seguir aceitando la maquinaria y nos quiten el grado de inversión o algo de esa naturaleza, tenemos un factor muy distinto. De juego para el 26. Retomemos la idea de los errores autoinfligidos, el daño todo esto es autoinfligido. eso. Porque si México enfrenta condiciones muy duras en la renegociación del TEMEC, va a ser por todo el daño que se le hizo al tratado vía las reformas y las contrarreformas de Andrés Manuel López Obrador. La energética, la judicial. Eliminar los autónomos, eliminar a los reguladores, el sacar a Pemex y a la CFE de la competencia con proveedores de energía a nivel internacional. Todo lo que ha sido consistentemente violatorio del TEMEC, nos van a castigar. Ya lo están haciendo con estas cartas que le envían diariamente a Donald Trump. Y Sheinbaum va a enfrentar ese costo. Respondiendo rápidamente a lo que dijiste, bueno, lo racional hubiera sido que ella sacara a esta gente y pudiera operar. Pero ahí el tema es que ella no se manda sola. Incluso su libro es una loa a López Obrador y es una gira es un libro en el cual ella va describiendo cada momento que logró pasar con él y lo que aprendió de él, en lugar de hacer un posicionamiento sobre cómo percibe al poder y cómo percibe a su presidencia y lo que va a hacer, es colocarlo a él en el pedestal. Entonces, comparen lo que es el libro de ella con lo que va a ser el libro de él y la gira de él, que quizá va a ser con el objetivo de recordarles a todos cuán glorioso fue el movimiento cuando realmente eran los campeones. Muchísimas gracias a todos por esta mesa, como siempre. Gracias, Adela, Lorenzo, Jesús, gracias, Denise, gracias, Héctor, y sobre todo gracias a ustedes que nos han visto hoy.